Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como vieron en el título, vamos a meternos de lleno en un misterio que ha mantenido a la comunidad de fans, y a los no tan fans, pegada a la pantalla. Sí, hoy vamos a desentrañar el secreto detrás del tuit borrado de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Se acuerdan de ese tuit que desapareció misteriosamente? Ese que nos dejó a todos con la intriga. ¿Qué decía? ¿Por qué lo borraron? Bueno, pues hoy, amigos, vamos a intentar resolver el enigma. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor que ha circulado por ahí para, al final, llegar a una conclusión, o al menos, a una teoría sólida sobre qué se escondía tras ese tuit que literalmente se esfumó de la red. Pero antes de empezar, por favor, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenle un buen me gusta a este vídeo si les interesa el tema y si quieren que sigamos investigando estos misterios del mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental. Así que suscríbanse, denle like y compartan este vídeo con sus amigos, porque esto promete. Ahora sí, vamos al grano. Para los que no estén tan familiarizados con el tema, déjenme darles un breve resumen de lo que pasó. Estamos hablando de un tuit específico publicado por uno de los protagonistas de la exitosísima serie turca Love is in the Air, o como la conocemos en muchos lugares, Senkalkam Kerem Bürsin, y por supuesto, ese tuit involucra a su CEO estrella, Hande Erçel. Durante el auge de la serie y mientras su relación en la vida real estaba en pleno apogeo, ambos compartían mucho en redes sociales. Fotos, vídeos, mensajes, la química entre ellos era evidente, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y en ese contexto, un tuit específico llamó la atención de todos. El tuit, que ahora está borrado, fue publicado por Kerem. La gente que lo vio en su momento habla de un mensaje que, en resumen, expresaba cariño, admiración y, tal vez, algo más. La especulación fue inmediata. Era una declaración. Una indirecta. Un simple cumplido amplificado por el furor de la serie y la relación entre los actores. Lo que sí es cierto es que poco tiempo después de ser publicado, el tuit desapareció. Fue borrado. Y con él se desató la locura. ¿Por qué lo borraron? Esa es la pregunta del millón. ¿Se arrepintió Kerem? ¿Lo obligó alguien a borrarlo? ¿Se equivocó al publicarlo? Las teorías comenzaron a circular inmediatamente. Y como suele suceder en estos casos, la información oficial escaseó. Los protagonistas generalmente evitan hacer comentarios directos sobre el tema, alimentando aún más la intriga. Y claro, como suele suceder, la falta de respuestas solo hace que la imaginación de los fans vuele. Las especulaciones fueron muchas y variadas. Algunos creyeron que el tuit era demasiado personal, demasiado explícito, y que por alguna razón, Kerem decidió borrarlo para proteger su privacidad o la de Hande. Otros creyeron que se trataba de una estrategia de marketing, un simple truco publicitario para mantener a la serie y a la pareja en el centro de la atención. Después de todo, las redes sociales son un arma de doble filo, y muchas veces se utilizan para generar expectación y aumentar el interés del público. Otra de las teorías, que ganó bastante fuerza entre los fans, apuntaba a la intervención de terceros. Tal vez alguien, celoso o envidioso, presionó a Kerem para que borrara el tuit. Quizás el equipo de marketing de la serie, que temía que un mensaje tan directo pudiera generar problemas o malinterpretaciones. O tal vez incluso la familia o los representantes de alguno de los actores, quienes podrían haber considerado que el tuit era inapropiado o que iba en contra de la imagen que querían proyectar. En fin, las posibilidades son infinitas. Y lamentablemente, sin una declaración oficial, es muy difícil saber la verdad. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que el tuit existió. Sabemos que fue borrado. Y sabemos que generó muchísima curiosidad y debate entre los fans. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para intentar reconstruir el misterio? Pues vamos a analizar las pocas pistas que tenemos. Vamos a buscar en las redes sociales, en los foros de discusión, en los comentarios de los fans, cualquier cosa que nos pueda dar una luz. Lo primero que debemos tener en cuenta es el contexto. ¿En qué momento se publicó el tuit? ¿Qué estaba pasando en la vida de Kerem y Hande en ese momento? La respuesta a estas preguntas puede ser crucial para entender el porqué de la desaparición del tuit.
Si el tuit fue publicado durante el rodaje de la serie, es muy probable que estuviera relacionado con el trabajo o con la relación entre los actores. Si por el contrario se publicó en un momento más personal, fuera del ámbito laboral, podría haber revelado algo más íntimo sobre su relación. Para entender completamente el contexto, debemos sumergirnos en el torbellino que rodeaba a Love is in the Air en ese momento. La serie, un fenómeno televisivo, estaba arrasando en audiencias tanto en Turquía como a nivel internacional. La química entre Kerem y Hande, que interpretaban a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente, era innegable y se extendía más allá de la pantalla. Los fans, completamente cautivados por la historia de amor, veían en la pareja una conexión real y genuina. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías y análisis sobre su relación. Cada foto, cada vídeo, cada gesto era interpretado y debatido. En este contexto, cualquier interacción entre los actores adquiría una relevancia inusitada. Un simple me gusta en una foto, un comentario en un post, o incluso una historia de Instagram, eran motivo suficiente para desatar la euforia de los fans. Así, la publicación de un tuit por parte de Kerem, que aparentemente expresaba sentimientos más profundos hacia Hande, no hizo más que avivar las llamas de la especulación y el interés. El rodaje de la serie, por otro lado, implicaba largas jornadas de trabajo, convivencia constante y una presión mediática considerable. La fama repentina, el reconocimiento internacional y la constante atención de los medios pueden ser abrumadores para cualquier persona. Es posible que Kerem, en un momento de euforia o de vulnerabilidad, haya expresado sus sentimientos a través del tuit, sin medir completamente las consecuencias o las posibles repercusiones. La vida personal de ambos actores también era un factor relevante. En ese momento, la relación entre Kerem y Hande se encontraba en sus primeras etapas. La incertidumbre, la emoción y la necesidad de proteger su intimidad, probablemente eran sentimientos presentes en ambos. La exposición mediática, aunque deseada en cierta medida para promocionar la serie, también podía ser una fuente de ansiedad y preocupación. En resumen, el contexto en el que se publicó el tuit era complejo y multifacético. La serie, la fama, la relación en ciernes, la presión mediática y la necesidad de proteger su privacidad, todos estos elementos jugaron un papel importante en el posible motivo de la desaparición del tuit. Otro factor importante es el contenido del tuit. Aunque no podemos leerlo directamente, podemos intentar reconstruirlo a partir de los comentarios de los fans. ¿Qué palabras se utilizaban? ¿Cuál era el tono del mensaje? ¿Era un mensaje romántico? ¿Un simple cumplido? ¿Una declaración de amor? Cuanto más podamos saber sobre el contenido del tuit, más cerca estaremos de entender por qué fue borrado. La tarea de reconstruir el contenido del tuit se asemeja a armar un rompecabezas a partir de fragmentos dispersos. Los comentarios de los fans, los análisis en foros y las capturas de pantalla son las piezas clave que debemos ensamblar. Según los testimonios recopilados, el tuit expresaba admiración y cariño hacia Hande. Se hablaba de elogios a su talento, a su belleza, a su personalidad. Se mencionaban palabras como increíble, maravillosa o especial. Algunos fans recuerdan un tono romántico y afectuoso, sugiriendo que el tuit iba más allá de una simple felicitación. Otros, en cambio, consideran que el mensaje era más bien una expresión de admiración profesional y personal, sin implicaciones románticas explícitas. La ambigüedad del mensaje, combinada con la fuerte conexión entre los actores, fue lo que generó la mayor especulación. Es posible que el tuit incluyera algún guiño a la serie, alguna referencia a los personajes que interpretaban, o a momentos especiales compartidos en el rodaje. Este tipo de referencias, aunque sutiles, podían reforzar la idea de que el mensaje era más personal y significativo. En cualquier caso, el contenido del tuit, por más que intentemos reconstruirlo, seguirá siendo en parte un misterio. La interpretación de las palabras, el tono del mensaje y la intención de Kerem quedarán en el terreno de la especulación. Sin embargo, la información disponible sugiere que el tuit era un mensaje de afecto y admiración, que probablemente superó las expectativas de los fans y alimentó las expectativas de una relación romántica. La segunda cuestión es la reacción de Hande. ¿Cómo reaccionó ella al tuit? ¿Lo comentó en alguna entrevista? ¿Lo mencionó en redes sociales? Su reacción, o su falta de reacción, puede ser muy reveladora. Si Hande no hizo ningún comentario sobre el tuit, podría significar que no le dio importancia, o que prefirió mantenerse al margen.
Si por el contrario ella reaccionó de alguna manera, ya sea positiva o negativa, podría darnos una pista sobre el verdadero significado del tuit. La reacción de Ande al tuit borrado es un aspecto clave para entender el enigma. Lamentablemente, la información disponible sobre su reacción es limitada. No existen registros de comentarios directos en Entrevi. Estas o en sus redes sociales sobre el tuit en sí mismo. La ausencia de una respuesta pública, aunque puede ser interpretada de diferentes maneras, alimenta aún más la intriga. Una posible explicación para la falta de reacción de Ande es que prefirió mantener un perfil bajo y evitar comentarios que pudieran avivar la especulación mediática. Al no pronunciarse sobre el tema, evitó alimentar rumores y mantener la privacidad de su relación con Kerem. Otra posibilidad es que la reacción de Ande haya sido privada. Es posible que haya hablado con Kerem en privado sobre el tuit, ya sea para expresar su opinión, para pedirle que lo borrara o para discutir las posibles consecuencias. Sin embargo, esta conversación, si existió, quedó en el ámbito de lo privado y no fue compartida públicamente. También es importante considerar que en ese momento, Ande estaba centrada en el éxito de la serie y en su creciente popularidad. Posiblemente la exposición mediática y la atención de los fans eran suficientes para ella, y prefirió evitar cualquier situación que pudiera desviar la atención de su trabajo. En resumen, la falta de reacción pública de Ande al tuit borrado no nos proporciona una respuesta definitiva. No obstante, su silencio puede ser interpretado como una estrategia para proteger su privacidad y evitar alimentar la especulación mediática. Además, es importante analizar la actividad de Kerem en redes sociales en ese momento. ¿Publicó otros mensajes similares? ¿Se retractó de alguna manera? ¿Explicó por qué había borrado el tuit? Su comportamiento en redes sociales puede darnos una idea de sus sentimientos y de sus intenciones. Analizar la actividad de Kerem en redes sociales en el contexto del tuit borrado puede arrojar luz sobre sus motivaciones y sobre lo sucedido. Al investigar su comportamiento podemos identificar patrones, posibles arrepentimientos o explicaciones implícitas. Es crucial revisar si Kerem publicó mensajes similares antes o después del tuit borrado. Era un usuario activo en redes sociales, que solía expresar sus sentimientos y emociones públicamente. O por el contrario, era más reservado y prefería mantener su vida personal alejada del foco mediático. Si solía expresar sus sentimientos en público, el tuit borrado podría ser una simple expresión de afecto y admiración. Si por el contrario era más reservado, el tuit podría ser un gesto más significativo y revelador. Kerem se retractó de alguna manera después de borrar el tuit. ¿Publicó algún mensaje que pudiera interpretarse como una disculpa o una explicación implícita? ¿Mencionó el tuit en alguna entrevista, aunque fuera de manera indirecta? Si se retractó o intentó explicar el porqué de la eliminación, esto podría revelar arrepentimiento o una presión externa. También es importante analizar el comportamiento de Kerem en redes sociales en los días y semanas posteriores a la desaparición del tuit. ¿Volvió a publicar mensajes relacionados con Ande? ¿Cómo interactuaba con sus fans? ¿Mostró algún signo de incomodidad o de arrepentimiento? Sus acciones posteriores podrían dar pistas sobre su estado de ánimo y sobre sus sentimientos hacia Ande. El análisis de la actividad de Kerem en redes sociales, aunque no nos proporcione una respuesta definitiva, puede enriquecer nuestra comprensión del misterio. Al examinar su comportamiento podemos intuir sus motivaciones y acercarnos un poco más a la verdad. Otro aspecto a considerar son las relaciones de Kerem y Ande con otras personas. ¿Tenían pareja en ese momento? ¿Estaban involucrados con alguien más? Las relaciones personales pueden influir en las decisiones que tomamos y en lo que compartimos en redes sociales. Si Kerem y Ande tenían pareja en ese momento, es posible que el tuit haya generado problemas o malentendidos. Las relaciones personales de Kerem y Ande en el momento en que se publicó el tuit borrado son un factor importante a considerar. ¿Tenían pareja en ese momento? ¿Estaban involucrados con alguien más? La respuesta a estas preguntas podría arrojar luz sobre las posibles razones detrás de la eliminación del tuit. Si Kerem o Ande tenían pareja en ese momento, el tuit podría haber generado problemas o malentendidos. Un mensaje público de afecto, incluso si no era explícitamente romántico, podría ser interpretado como una señal de infidelidad o de falta de respeto hacia su pareja. En este caso, la presión de la pareja o de su entorno cercano podría haber motivado a Kerem a borrar el tuit.
También es posible que Kerem y Ande tuvieran relaciones con personas del ámbito profesional, como representantes, managers o compañeros de trabajo. Estas personas podrían haber influido en la decisión de borrar el tuit, ya sea por motivos de imagen pública, por proteger la reputación de los actores o por evitar complicaciones en el rodaje de la serie. En resumen, las relaciones personales de Kerem y Ande pueden ser un factor determinante en el misterio del tuit borrado. Si tenía N pareja en ese momento, la presión de su entorno cercano podría haberlos llevado a borrar el mensaje. En fin, hay muchas cosas que podemos analizar. Y aunque no podamos tener una respuesta definitiva, podemos intentar acercarnos a la verdad. Lo que sí podemos concluir es que el tuit borrado de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio que despierta la curiosidad y la imaginación de los fans. Un misterio que por mucho que pase el tiempo, seguirá generando debate y especulaciones. Y por supuesto, un misterio que nos recuerda la importancia de la privacidad y el poder de las redes sociales. Así que, amigos, ¿qué creen ustedes que pasó realmente? ¿Por qué Kerem borró ese tuit? ¿Qué se escondía detrás de esas palabras que se esfumaron de la red? Los invito a dejar sus teorías, sus opiniones y sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría saber qué piensan. Y ahora, para concluir, hagamos un breve resumen de todo lo que hemos visto hoy. Primero, investigamos el misterio del tuit borrado de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Segundo, analizamos las diferentes teorías sobre por qué fue borrado, desde un simple error hasta una estrategia de marketing. Tercero, exploramos la importancia del contexto, el contenido del tuit, la reacción de Hande y la actividad de Kerem en redes sociales. Y cuarto, les invitamos a compartir sus teorías y opiniones en los comentarios. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos intentado con la información que tenemos desentrañar este misterio, pero la verdad, en muchos casos, sigue siendo un enigma. Lo importante es que hemos explorado este tema que tanto nos apasiona. Así que amigos, muchas gracias por ver este vídeo. No se olviden de dejar sus comentarios, de darle me gusta y de compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos siempre investigando y trayendo nuevo contenido sobre estos temas que tanto nos interesan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.